Vamos entonces a entrar en la predicación de la palabra de Dios. El pastor estaba predicando en estos dos temas anteriores, se predicó sobre la importancia del nombre de Dios. Vamos a continuar con este tema, es muy importante. Vamos a trabajar un poco, porque muchos hablan y dicen de que los nombres de Dios, y hablan que del Shaddai, que Adonai, que Elohim, que son nombres, no son nombres de Dios. Hablamos que son atributos de Dios, y vamos a verlo hoy precisamente, vamos a ver esa parte, ¿no? Y cuando ya terminemos este tema, vamos a tener en cuenta tratar cada una de las manifestaciones para qué fue dada. Amén. ¿Para qué fue dada? Cada una de las manifestaciones, vamos a trabajar primero en una manifestación, la manifestación del Padre, en el Antiguo Testamento, la manifestación de Hijo, en el Nuevo Testamento, y la manifestación del Espíritu Santo. Cada una tiene un trabajo que hacer que va separado, pero es el mismo Dios que la realiza. Amén. Amén. Porque Él es el Todopoderoso y Él puede manifestarse como Él quiera. Amén. No necesita de más personas, no necesita de ayuda absolutamente de nadie. Entonces, vamos a mirar esos atributos de Dios en el Antiguo Testamento, que los hombres de pronto, hay veces algunos predicadores, he escuchado mucho sobre eso, de que lo confunden y dicen que son nombres de Dios. No son nombres de Dios, y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a mirar Adonai, que es algo muy hermoso, lindo, porque quiere decir, significa el Señor, o mi gran Señor. O mi Señor. O mi Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir Adonai? Dice que Dios es el amo y el Señor majestuoso, o sea, es el único en el universo entero, en los cielos y en la tierra. Dios muestra su autoridad. Con este atributo Dios muestra esa autoridad como Señor, como único Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos, por ejemplo, a mirar ahí en Salmos capítulo 8, versículo 1. Amén. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer el versículo 3 y 4, y después vamos a leer el versículo 9. Amén. Mire cómo dice la Escritura: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, en los cielos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Versículo 9: oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Oh Señor nuestro. Estamos leyendo en la Reina Valera del año 2000. Allí no aparece el nombre de Jehová ni Yahvé, solo aparece siempre Señor. Va a aparecer allí. Nos gusta mucho esta versión bíblica porque ya se ha comprobado que este no es nombre, es un atributo, y vamos a verlo ahora de Dios también. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Adonai es dice que el Adonai es el plural de Adón, que es Señor. Amén. Con ese término se expresaba para reemplazar el nombre sagrado, que era YHWH, o yo soy, allá cuando Moisés le preguntó al Señor, y el Señor le respondió con estas 4 consonantes, o el tetragramatón, que quiere decir yo soy. O sea, para ellos no pronunciar, porque primero no había forma de pronunciarlo porque estaba en hebreo, y el segundo era algo muy solemne para ellos, y no lo pronunciaban por temor, entonces siempre se usaba la palabra Señor. Amén. Por ejemplo, un sumo sacerdote o un sacerdote era llamado Edom, pero para nombrar al verdadero Dios y al verdadero Dios era muy diferente, era mi Señor. Ahí se utilizaba Adonai. Amén. Mi Señor o el Señor. El Señor. Ese era algo muy grande, por eso los judíos a nadie le dicen fácilmente Señor, ¿no? Sino que porque porque para ellos es algo muy solemne. Entonces vemos que Adonai es un atributo de Dios, no es nombre, pero sí significa Señor, como Dios en el Antiguo Testamento se manifestó y se dio a conocer como Señor. Amén. Vamos entonces también a mirar ahí en Isaías 4, del versículo 3 al 5. Vamos a mirar que también ahí, y en el Antiguo Testamento el Señor habla
toda esta parte, ¿no? Que Él es el Señor, Él es el único, fuera de Él no hay otro, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces a ver. Isaías capítulo 4. 40, versículo de 40. 3 al 5. Amén. Gloria al nombre del Señor. Isaías 40, versículo de 3 al 5 vamos a leer. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Amén, gloria al Señor. Hablando siempre del Señor, habla siempre en el Antiguo Testamento y se refiere a Dios como el Señor. Amén. Aquí también, Ezequiel 16:8 dice la palabra: pasé junto a ti y ve que tu tiempo era de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y con juramento entré en pacto contigo, dice Dios el Señor, y fuiste mía. Amén. Bendito el Señor. Siempre refiriéndose a Dios como el Señor. Por eso Él se identificó, Dios, en el Antiguo Testamento como Señor. También hay algo en la palabra que me muestra otro atributo de Dios, que es fuerte, el fuerte. Amén. Es el más poderoso, quiere decir que es el más poderoso que cualquier otro Dios falso. Vencerá todos los obstáculos, nosotros podemos depender de Dios, porque si Él es el todopoderoso, Amén. Él es el fuerte, entonces Él vencerá por nosotros en todo momento. Vamos, por ejemplo, a mirar en Éxodo 15:2. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Me muestra que Dios es fuerte, que Dios es el poderoso, que como Él no hay otro. Amén. Dice: el Señor es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Amén, gloria al nombre del Señor. Y el Señor nos muestra esa fuerza, ese poder de nuestro Dios, que Él vence todo obstáculo, en Él estamos completos, seguros. Es un atributo de Dios, el fuerte. Amén. Encima de Él no hay nada, no hay nadie. Entonces, eso es un atributo más que muestra la palabra de Dios. Vamos también a buscar Isaías 44:8, mientras yo leo aquí en Números 23:22. Dice la palabra de Dios, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice: Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Amén. La fuerza de Dios es comparada, y dice que la fuerza del búfalo, que es el animal más fuerte. Entonces, así es Dios, la fuerza que Él tiene, el poder que Él tiene, solo Él tiene. Amén. Vamos a leer entonces. Dice el versículo 8 del capítulo 44 de Isaías: no temáis, ni os amedrentéis. No os lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije luego. Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Gloria al Señor. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay otro más fuerte que nuestro Dios. Vemos ese atributo maravilloso de nuestro Dios, que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios habla en todas partes de este gran atributo de nuestro Dios. Y el 45:5 también dice algo muy especial acerca de esto. Amén. La palabra de Dios dice: yo soy el Señor, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Una promesa que sin nosotros conocerlo, Él ya nos amaba y nos buscaba, y se daba a conocer como el único y verdadero. Porque Él, como Padre de nuestro Creador, Amén. entonces ya Él los conocía perfectamente. También en el Antiguo Testamento vienen nombres compuestos para hablar de los atributos de Dios. Por ejemplo, dice, se emplean nombres propios compuestos tales como, por ejemplo, Israel. ¿Qué quiere decir? El que lucha con Dios. Amén. Por ejemplo, también Betel, Bet-El, que significa casa de Dios. También se utiliza, por ejemplo, el Iseo,
El Iseo quiere decir Dios es salvación, o sea, todo junto quiere decir Dios es salvación. Entonces son nombres compuestos, pero esos nombres compuestos son dando siempre a conocer los atributos que son de Dios. Entonces vamos a ver algunos nombres compuestos que vemos y aquí vamos a ver que son atributos también de nuestro Dios Todopoderoso. Dice el Elohe Israel, ¿qué significa? El Dios de Israel. Esa expresión la encontramos mucho en el Antiguo Testamento, hablando del Dios Todopoderoso. Elohe Israel, que dice Dios es el Dios de Israel. El Dios de Israel es totalmente distinto de todos los dioses falsos y es único. Nadie es como Él. Amén. Por eso nosotros debemos tener muy en cuenta que ese Dios de Israel es el que nosotros tenemos que adorar, porque ese es el único y verdadero Dios. Amén. No hay otro Dios. Vamos a mirar de pronto ahí Génesis 33:20, pastor, entonces. Gloria al Señor. Vamos viendo todo este gran atributo. Capítulo 33:20 de Génesis. Amén. Amén. Dice la Escritura, y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Amén. Elohe Israel. Amén. ¿Qué quiere decir? El Dios es el Dios de Israel. Amén. Vamos a leer mientras el pastor busca en 68:8 de los Salmos. Vamos a leer aquí en Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarte fiesta en el desierto. Amén. El Dios de Israel. Ese era algo muy conocido. Por eso, por ejemplo, Nabucodonosor hablaba del Dios de Daniel, que era el Dios de Israel, porque era un Dios muy conocido, el único y soberano Dios. Amén. Vamos entonces a leer ahí. En el Salmo 68:8. Amén. Amén. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Tembló, gloria a Dios, porque ante Él se doblará toda rodilla, ante ese Dios todopoderoso. Amén. Porque Él es el Dios grande y temible. Vamos a ir en Salmos 106:48, dice la palabra de Dios. Amén. Dice: alabad al Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y por la eternidad, y diga todo el pueblo: amén. Alabad al Señor. Amén. Dios de Israel. Esa expresión es muy conocida en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es un atributo más de nuestro Dios, que era el Dios de Israel. No es un nombre. Es simplemente es un atributo más de Dios. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces vamos a mirar qué quiere decir el Ión. E-Y-O-N. Por ejemplo, en algunas partes el español lo dirían como Eyón. Aquí lo manejan más como Eyón. Amén. ¿Qué significa el Dios Altísimo? Amén. ¿Así? Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Eyón tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. Amén. No existen dioses. Dioses falsos son los mismos demonios, porque esos son los dioses falsos. Pero hay un solo Dios todopoderoso, un Dios verdadero. Amén. Entonces, amén. El Eyón. Vamos a ver algunas referencias bíblicas que trabaja sobre esta parte, o sea, el Dios Altísimo. Amén. Vamos en Génesis 14, del 17 al 22. Amén. Gloria al Señor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabet, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti
los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén, al Señor Dios Altísimo. Entonces ese es otro atributo de Dios, el Eión, que sería Dios Altísimo. Entonces vemos ahí como siempre se está refiriendo al Dios Altísimo. Mientras yo leo aquí el Salmo 78:35, voy a pedir al pastor para que busque Daniel 4:34. Vamos a leer ahí también. Aquí Salmos 78:35 dice la palabra: y se acordaban que Dios era su roca, el Altísimo Dios su Redentor. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Altísimo Señor, el Altísimo Dios. Amén. Vemos cómo lo vemos a través de muchos. Si vamos a algunos versículos rápidamente lo estamos viendo, pero en general en toda la palabra vamos a encontrar esta expresión para denotar ese atributo de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, Daniel 4:35. 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las ciudades. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vemos ahí también cómo se habla del Dios Altísimo. Aquí en 16:17 de Hechos también estamos hablando de ese Dios Altísimo. Nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba: esos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Amén. También allí los enemigos, el enemigo, los demonios tienen que reconocer que Él es el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Amén. Y vemos entonces esta expresión cuando nos referimos al Dios, al único Dios, se refiere como el Dios Altísimo. Es otro atributo más, no el nombre. Vamos a mirar ahorita, por ejemplo, Elohim, que es muy conocido. Amén. Gloria al Señor. Ese, digámoslo así, como ya dijimos, no es nombre. Vamos a incluso a hablar un poquito sobre esa parte de Elohim, que incluso los judíos manejan mucho esa expresión. Amén. Aún hoy, el Eterno, Amén, el Todopoderoso, son expresiones que ellos manejan cuando se refieren a Dios. Ellos no usan ningún otro nombre. Pero Elohim está garantizando todos los atributos de Dios juntos, expresando todo el poder de Dios. Porque se confunde para llamarlo de alguna manera diferentes dioses, varios, pero es los atributos de Dios. Vamos a ver por qué hay esa confusión de la que usted está hablando en este momentito, que eso tiene una explicación no lógica. Bueno, Elohim, el significado, ¿qué significa Elohim? El creador todopoderoso. Amén. Dice que es aplicado a Dios, es el creador todopoderoso del universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas y en todas partes, en todo momento. Es el plural de Él. Elohim es el plural. ¿Por qué es el plural? Pero no es porque denote varios dioses. Este Elohim fue tomado de los pueblos paganos y los pueblos paganos lo usaban para referirse a sus dioses. A sus dioses. A sus dioses. Pero el pueblo de Israel, como es monoteísta por excelencia, el único pueblo monoteísta, ellos lo trataron a llamar a Dios, pero Dios, como decía el pastor, a mirar los atributos de Dios, pero no porque fueran varios dioses. Es que el tiempo causa confusión. Voy a explicarlo. O sea, los pueblos paganos decían Elohim llamando dioses a todos los dioses que ellos tenían. Amén. Pero el pueblo de Israel llamaba Elohim al Dios Todopoderoso. Cuando vemos la palabra Elohim en el idioma de nosotros, es Dios, parece que fuera Dios plural. Sí. Pero es una manifestación de los poderes, de la gloria y las características de Dios. Sí, porque como, por ejemplo,
como le decía, los pueblos alrededor usaban esta palabra para referirse a sus dioses, Elohim, porque es el plural de él, entonces sería ellos. Entonces, pero el pueblo de Israel la tomó para sí, pero no con ese significado, de que eran diferentes dioses, varios dioses, porque no hay dioses diferentes, no hay dos o tres, no hay, en el cielo solo hay un trono y uno sentado en él. Vamos a ser un poco más claros. Los pueblos han tomado de la Biblia para dirigir las comunidades, pero han convertido las cosas en hechos paganos. Por ejemplo, la abogacía, la ley, o sea, que rige el mundo entero hoy, está en la Biblia, fue sacado de la Biblia. Los reinados, los jueces, todo ha sido sacado y eso se maneja hoy en día, ¿ya? Pero ¿qué hicieron? Sacaron a Dios de ahí. Amén. Los gobiernos fueron montados, fueron establecidos y usted encontraba Dios y Padre. Hoy ya no aparece eso. Amén. Entonces se ha ido sacando. Amén. Amén. Entonces, lo mismo pasó. O sea, ellos utilizaban Elohim, pero Elohim lo utilizaban los dioses, los pueblos para referirse a sus dioses. Para referirse a sus dioses. Ahí es donde está la diferencia. Amén. Entonces, nosotros tenemos que marcar una diferencia, a poner un alto al desenfreno que lleva el mundo y pedirle a Dios que nos dé un equilibrio, que seamos sobrios. Por eso la Escritura habla de que seamos sobrios. Amén. Continúa, hermano. Amén. Estaba ya saliendo. Amén. Generalmente a veces utilizan este término para decir que hay más personas con Dios, porque es un término que maneja el plural, pero no es, y tenemos que ver la raíz de dónde viene ese término, pero por qué y cómo lo aplicó Israel a su pueblo, el pueblo de Israel a su Dios. ¿Por qué? Porque como sabemos, para el pueblo de Israel solo hay un Dios todopoderoso, el único. Amén. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, Deuteronomio 10:17. Vamos a mirar en Deuteronomio 10:17, donde se habla de un solo Dios y también me habla de que Dios es el único. Amén. Vamos entonces. Porque el Señor nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo quisiera repetir ese. Vamos a leerlo. Tremendo. Amén. Porque el Señor nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Amén. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, es el único Dios, o sea, Israel es monoteísta, es estrictamente monoteísta, y nunca él iba a usar ese término para diferentes dioses, y tampoco va a igualar a Dios con otros dioses paganos, nunca lo va a hacer, y nunca Israel muestra de que de pronto hay otras divinidades dentro de la gran divinidad, es algo imposible también. Entonces, por eso es que es el conjunto de tributos dados a Dios, y por eso él aplica ese término. Amén. Entonces, vamos a continuar. Vamos a mirar allí el Olam, es otro atributo de Dios que quiere decir el Dios eterno. Olam, terminado en M. Entonces, es otro atributo de Dios. Él es el principio y Él es el fin. Si Él es eterno, entonces Él es el principio y Él es el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Es el mismo Dios de allá en Génesis 1:1, es el mismo Dios de Apocalipsis, el último versículo de Apocalipsis 22:21. Amén, gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Y Él da fuerzas al fatigado. Vamos entonces a mirar alguna referencia bíblica. Vamos a mirar en Génesis 21:33. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor.
Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 21, 33, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Amén. Amén. El Señor. Dios eterno, amén. Era otro atributo de nuestro Dios. Amén. Pero nunca podemos tomar esos atributos, Olam, como decir que es un nombre de Dios. Esos no son nombres, tenemos que tener Él es mucho el cuidado. eterno. Y Él es el eterno. Él es el eterno, indiscutiblemente. Y es una expresión que usa mucho aún hoy en día el pueblo Amén. de Israel, el eterno. Siempre cuando se refieren a Dios lo hacen como el eterno, dice el gran yo soy, el todopoderoso, sí, Elohim también, Ajá, Elohim también maneja mucho este. Vamos a mirar aquí en Salmos 90, 1 y 2, mientras el pastor va Amén. buscando en Isaías 40. 90, 1, 2. Ah, listo. Amén. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Tú eres Dios. No hay más dioses, con Dios no hay más dioses, no hay más nada, solo Él es único y eterno, y eso, todas estas cualidades siempre me están apuntando a eso. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a pedirle al pastor que vaya buscando en Romanos 1:20. Gloria al nombre del Señor, mientras nosotros leemos aquí en Isaías 40, 28. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice, no has sabido, no has oído, el Señor es el Dios eterno, el creador de los fines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Amén. Es único, Amén. es especial, es todopoderoso, Él es eterno, y Él por los siglos de los siglos será Él mismo, Él no va a cambiar. Amén. Vamos a leer entonces ahí, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, no de ellos, de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. Yo quiero volver a leer esto. Aleluya. Yo quiero volver a leer esto y entienda, hermana, y anote para que usted no se confunda. Porque la palabra dice que el que le aumenta a esta palabra, le serán añadidas todas las plagas que están en este mundo. Y el que le quite será quitado del libro de la vida. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, no de ellos, de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. O sea, es eterno. Miren que estamos hablando del Nuevo Testamento de Jesús, estamos hablando de su eterno poder. O sea, Él es eterno. Sí, Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo el mismo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces, mientras yo leo aquí, Génesis 11, vamos a pedir al pastor de que nos... perdón. Vamos a tratar ahora. Ya, entonces leímos esa parte de allí, terminamos con el Olam, que es Dios eterno. Amén. Vamos entonces a mirar el Roy, que significa Dios, el Dios que me ve. Amén. Wow. Gloria a Dios. ¿Dónde lo podemos esconder, hermana? Dice, no existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado paternales. Dios nos conoce a nosotros y a nuestros problemas. Amén. Vamos a pedirle al pastor para que busquemos ahí en Salmos 139, del 7 al 12, mientras yo leo aquí en Génesis 16, versículo 11. Amén. Dice, el ángel del Señor agregó, has concebido y tendrás un hijo y lo llamarás Ismael. Dios oye, porque él, Señor, oyó tu aflicción. Amén. Entonces vemos que Dios oye, Dios ve, Dios conoce todo, absolutamente todo de nosotros. ¿Qué se escapa de la presencia de nuestro Dios? ¿A dónde nos esconde? Si Él es el Todopoderoso. Amén. Vamos a 139 y del versículo 7 empieza así hasta el versículo 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo le son las tinieblas que la luz. Amén, gloria al nombre del Señor. De donde, si vamos a los cielos, Él está ahí, a lo profundo de la mar, Él está ahí, por donde nos movamos, ni en la misma muerte nos podemos esconder de Dios, porque dice la palabra que hasta allá bajó el Señor. Amén. Vamos a mirar otro término muy lindo, muy precioso que encontramos, que es el Shaddai. Es muy hermoso también. Los judíos usan bastante este término para referirse a Dios. ¿Qué quiere decir? El todo suficiente. Amén. O todopoderoso también. Sí, o sea, él es lo mismo que omnisciente. Es lo mismo, es la misma. El todo suficiente. El Dios de las montañas, Dios todopoderoso. Amén. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar. Amén. ¿Será que hay algo que escape y que Dios no pueda solucionar algún problema que tengamos, una situación, un problema de salud que tengamos? ¿Será que Dios no lo puede solucionar? De esa manera se presentó Abraham. Amén. Amén. Abraham tenía un problema tremendo con su esposa. Amén. La edad, y ella ya no podía concebir y ya era estéril. Sí, Señor. Hay algo imposible para Dios, le dijo el Señor a Abraham. El todo suficiente. Amén. Entonces vamos a ver ahí en Génesis. Génesis 17, del 1 al 3. Vamos a hablar sobre esta parte, el todo suficiente, también otro sinónimo es el Dios todopoderoso. Amén. Gloria al nombre de Jesús. 17. Del versículo 1 al versículo 3. Amén. Miren cómo dice la Escritura. Era Abraham de edad de 99 años cuando apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, o sea, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Aprende mi alianza, mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro a Dios y habló con él diciendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Miramos allí cómo se refieren al Shaddai, o sea, el Dios todopoderoso. Por eso es que los judíos manejan mucho este término. Amén, porque Él es el todo, su Dios es el Dios todopoderoso, el único Dios, que ellos saben que es el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Amén. Vamos, mientras yo leo 48:3, vamos a pedir al pastor para que busquemos en Salmos 92. Amén. 48:3 dice la palabra: y dijo a José, el Dios todopoderoso me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Amén. El 92. 92. Antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios todopoderoso. Amén. El único Dios omnipotente. Y aquí en Génesis 49:25 dice: al Dios de tu Padre que te ayudará, al Todopoderoso que te bendecirá, con bendición del alto cielo, con bendición del hondo abismo, bendiciones del seno y de la matriz. O sea, desde el mismo vientre, ya Dios está, la misma vida es una bendición de Dios, el Todopoderoso, porque Él es el dador de la vida. Entonces, vemos que este es otro hermoso atributo de Dios. Shaddai no es nombre, es un atributo de Dios, que Él es el Todopoderoso. Son las características preciosas del poder y de la gloria para de que Dios. nosotros sepamos Amén. cuál es el Dios Todopoderoso al que nosotros servimos. Amén. Aleluya. Es que cuando usted conoce a ese Dios todopoderoso, con más ganas de decir. Aleluya. Amén. Vamos entonces a mirar, y se nos ha ido el tiempo un poco, pero vamos a terminar con esta característica y vamos a seguir porque hay varias y es muy hermoso porque es bueno verlas todas. Entre ellas quiero enfocar un poco también en la parte de Jehová, pero eso lo vamos a dejar. Vamos a mirar este último atributo y ahí vamos a escuchar un himno. Con más ganas de decir, ahora vamos a escuchar.
Amén. Amén. Emmanuel. Vamos Emmanuel. a ver. Emmanuel es otro atributo que está desde el Antiguo Testamento. Amén. Ya Dios viene manejando ese, digámoslo, ese significado de eso que es Emmanuel. Dice Dios con nosotros. Amén. Es también, se refiere también a yo soy, al yo soy. Jesús es el Dios entre nosotros. En él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Vamos a mirar ahí en Isaías 7:14. Amén. Amén. Gloria al Señor. 7:14 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Ya él lo dice ahí. ¿Qué quiere decir Emmanuel? No lo dice, él simplemente ya está anunciando de antemano que ese hijo que iban a nacer, quién era Emmanuel. Amén. Amén. Pero me dice ahí en Isaías también 8:8 ya me va como desencadenando qué quiere decir Emmanuel. Vamos a mirar en el 8:8 y 8:10 de Isaías. Dice la palabra: y al pasar por Judá inundará, llegará hasta la garganta, extenderá sus alas y llenará anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y en el 10 dice: tomad consejo y será deshecho, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Emmanuel, ya Él nos está diciendo cómo nos va manejando la expresión de que Dios con nosotros. Y en Mateo 1:23, gloria al nombre del Señor, ahí el Señor ya lo dice y lo afirma que Jesús es Emmanuel, el mismo Emmanuel. Vamos a mirar. Por eso dice la Escritura, vamos a leer desde el versículo 22. Aconteció esto, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, amén. Entonces, vemos cómo Emmanuel, que desde el Antiguo Testamento, vemos cómo va Dios entretejiendo y va dando esa profecía. O sea, Dios no deja ningún cabo suelto. Él va trabajando de una forma muy especial. Y entonces, bueno, nos faltan algunos atributos, amén. Vamos a ir mirando un poco ya para terminar en el próximo programa. Vamos a ir terminando, y creo que se nos va más de un programa porque terminamos aquí. Sí, son por ahí 3 programas. Pero lo importante es eso, nosotros tener esa, y después vamos a entrar en nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Todo esto vamos a ir asimilando todos esos atributos de Dios en el Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo también, porque como Él es ese mismo Dios eterno, en Él tienen que estar todos. Él es omnisciente, Él lo sabía todo, Él es omnipotente, todo lo podía curar, podía sanar, porque Él era el mismo Dios. Y de hecho por eso fue que lo apedrearon, trataban de apedrearlo cada rato porque él perdonaba pecados, y él decía: ¿cómo un hombre que perdona pecados? ¿Cuándo eso? Si eso solo le corresponde a Dios. Pero lo que no entendían los judíos es que era el mismo Dios. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y varias veces le dijeron: es que siendo hombre ya es Dios. Amén, y eso bien lo vamos a mirar. Después vamos a ver el significado de Jehová, que es otro atributo de Dios. Otro atributo. Más no es nombre tampoco. No, ni aparecía en todas partes. No aparecía en todas partes. Fue puesto en todas partes en el año 1539, pero no aparecía en todas partes. Y vamos a ver cómo aparece ese nombre aquí en el español, ¿no? Entonces vamos a mirarlo ahora. Entonces ya después vamos a pedir a nuestra hermana para que nos ayude con ese himno, la iglesia del Señor, del nombre. Después colocamos con más ganas de decirlo, pastor, quiere escuchar ese, pero vamos a ver primeramente este himno.